El sector productivo de la provincia de San Luis está pasando su peor momento. Con poca y en algunos casos nula ayuda de los gobiernos, los comerciantes hacen lo imposible por subsistir en un contexto extremadamente desfavorable en el que además deben afrontar el pago de impuestos y servicios que no dudan en aumentar más allá de la crítica situación que se vive. Es por eso que un grupo de comerciantes que no están nucleados en la Cámara de Comercio van a realizar un reclamo hoy ante las oficinas de DESAL, pero además solicitan al Estado ayuda ya. Muy bien, y ya lo saludamos porque está en nuestros estudios Carlos Barroso. Buen día, gracias por estar. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias por la invitación de ustedes. Bueno, hacíamos la presentación. Ustedes, ¿cuántos comerciantes son los de este reclamo? Bueno, nosotros tenemos hoy por hoy un grupo de WhatsApp, que es la forma que nos hemos ido comunicando a partir de que surge esta pandemia o esta cuarentena y nosotros cerramos nuestros negocios, nos fuimos poniendo en contacto entre los comerciantes. Hoy tenemos un grupo de aproximadamente 300 comerciantes en este WhatsApp y cotidianamente expresamos las dificultades que estamos atravesando producto de esta cuarentena y de tener la mayoría de nosotros los negocios cerrados y de no poder obtener ningún ingreso desde hace 60 días. Bien. Además con esto de que no tienen empleados, ¿no? Y las cosas que siguen llegando, alquiler en algunos casos, impuestos, servicios. Así es, nosotros primero, la pandemia comienza a principios de marzo. Entonces, los decretos de distanciamiento social, ya a principios de marzo, hicieron que nuestras ventas se redujeran en un 70%. Y a partir del decreto presidencial directamente de aislarnos, bien, que entendemos que es por un tema de salud, que es lo prioritario, sí. Pero a partir de ese momento, la gran mayoría de los comercios, nuestros ingresos es absolutamente cero. No tenemos ningún ingreso de ningún tipo. Entonces, nuestras responsabilidades, como los empleados, como los alquileres, los servicios, como la luz, el gas, etcétera, nosotros nos vemos seriamente afectados de poder cumplirlos, porque efectivamente, como te decía, no estamos percibiendo ningún ingreso. Claro. Y con esto de específicamente el servicio de energía eléctrica, digo, si ustedes no trabajaron, o sea, el consumo también fue un poco menor, ¿o no? Sí, mi caso particular, yo no quiero objetar para nada si ha habido o no ha habido incrementos en este proceso de cuarentena. La objeción, y hablo por mí con mis pruebas, es que no ha habido una comunicación por parte de SAL respecto de cuáles son las alternativas para favorecer el pago o flexibilizar el servicio en esta cuarentena sin llegar al corte del servicio. Pero hay un decreto de necesidad, un decreto que dice que no le pueden cortar los servicios. Claro, exacto. Miren, ayer justamente de SAL, por primera vez, yo no había visto antes ninguna comunicación al respecto, se manifiesta cuando empieza a recibir información de que nosotros vamos a ir a efectuar este reclamo, ellos emiten un comunicado. Dentro de ese comunicado mandan una parte de tecnicismo de quiénes están dentro del decreto, quiénes están afuera. Independientemente de eso, en la última parte de los párrafos dicen que EDESAL ofrece alternativas de pago, bien, diferido. Y por otro lado dicen que están aceptando propuestas de pago. Bueno, toda esa información no es correcta en el sentido de que yo el 25 de abril envié un mail a la compañía preguntando de cuál va a ser la política de la empresa respecto de las boletas impagas y los cortes de suministro. Teniendo en cuenta que yo estoy con todos mis locales cerrados y no percibo ingresos. Con esa información, la respuesta que recibo por parte de la institución es que la empresa continúa con las disposiciones reglamentarias vigentes, es decir, que como que están continuando con un proceso que viene de antes, no específico de la cuarentena. Claro. Y solo podemos recibir cheques diferidos a 0, 30 y 60 días. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Primero que esa posibilidad de pago estaba antes de la cuarentena. Ya las empresas podíamos pagar con cheque diferido antes de la cuarentena. Y por otro lado,
que yo, comerciante, tenga que pagar un cheque, primero tengo que tener el cheque, Sí. no todos los comerciantes los tienen cheque. Después tiene que tener fondo. Después tengo que tener fondos, para que el cheque a 0 días, que representaría el 33% de mi deuda es aproximadamente de 200.000 pesos de los locales, yo tendría que tener 70.000 pesos disponibles el día que vaya a hacer el plan de pago. Y si tengo los locales cerrados, es imposible que yo pueda acceder ante esto. Y yo informé esta situación de que yo tenía los locales cerrados. Y recién ayer, este comunicado que saca Edesal diciendo que aceptarían propuestas de pago. ¿Bien? Pero esta no es la información que se brindó desde un comienzo en la cuarentena, y desde mi punto de vista, que es la parte objetable, es que Edesal no ha estado a la altura de las circunstancias, bien, de la cuarentena y de la situación particular que vivimos el 90% de los comerciantes. Sí, porque estaba cerrado. Hay un segmento del comercio, que son de los supermercadistas, los alimentos, ¿bien? Que quizás hayan podido sostener sus ventas, algunos incrementarlas o algunos por lo menos mantener los costos básicos. Pero en el caso nuestro, de la gran mayoría de los comerciantes, no podemos con 0 ingresos sostener los empleados, los alquileres, la luz, el gas. Entonces, ¿no funcionó esa posibilidad de, digamos, la venta online o a través de las redes sociales? Sí, yo el segundo día, porque obviamente analicé mi situación crítica, el segundo día comencé con el delivery, ¿bien? Pero el delivery representa el 7% de la venta que yo tenía en ese local particularmente. Claro. Con el 7% solamente puedo cubrir con muchas dificultades el costo de la mercadería y las horas del personal que trabaja en ese día. Que yo igual agradezco haber podido hacer el delivery, porque por lo menos los empleados pueden ir a hacer una tarea y llevarse un dinero a la casa en una época que realmente es de mucha dificultad. Claro. ¿Bien? O sea, yo entiendo que es un tema de salud, entendemos que por ese tema de salud nosotros hemos cerrado las puertas de nuestros locales, pero, ¿y esta última semana pudieron abrir con normalidad o todavía hay rubros que no pueden trabajar? Yo, por ejemplo, estoy en uno de los rubros que tiene mayor dificultad porque representa concentración de gente, que es el gastronómico. ¿Bien? Uno de los locales que está en el local del shopping, los shopping no sabemos todavía cuándo los van a abrir al público. ¿Bien? Entonces, y después el retorno a la actividad también va a ser paulatino. Claro. ¿Bien? Como que no tenemos un panorama de mucha dificultad futuro. Entonces, ante esa dificultad yo recibo una intimación por parte de Edesal diciendo que el día 18 de mayo me van a cortar el servicio eléctrico. ¿Bien? Ante esa circunstancia es que voy a efectuar mi reclamo, me voy a manifestar, y son varios los comerciantes que están sintiendo también esta falta de política de contención a nuestros negocios. Y bueno, nada, nosotros... ¿Han podido ustedes, digamos, acercarse al comité de crisis y también plantear esto y la posibilidad de una ayuda? Miren, nosotros estamos en contacto con la gente que nos representa, de las cámaras de comercio, de la Cámara de Gastronómicos. Ellos han presentado petitorios a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Y a ciencia cierta, yo no quiero hablar en representación de las cámaras porque no me corresponde. Claro. Tampoco puedo hablar en representación de ningún comercio particularmente, porque de derecho no tengo ninguna representación. Pero sí percibo, puedo decir mi experiencia personal, percibo que no hay una política que nos esté incluyendo. Bien, yo particularmente me siento excluido de esto. Y nosotros somos los que brindamos, o yo particularmente, doy fuentes de trabajo. Local, movemos la economía. Tenemos una función dentro de la sociedad que es importante, y hoy por hoy considero que estamos en un punto ciego de las políticas de todo tipo, inclusive las políticas públicas, municipales, nacionales, y las políticas provinciales, y en un punto ciego en las políticas también de las empresas de servicio. ¿Bien? Es como que todo sigue como antes, y bueno, vos no pagás 2 boletas, te cortamos el suministro, te cobramos intereses, etcétera. Y dentro de un contexto, además, donde esta cuarentena llega luego de 2 años y medio de recesión, porque no es que estábamos en un proceso cómodo o de productivo y llega la cuarentena y tenemos el respaldo para poder enfrentarla.
el hecho que pareciera que tengamos comercio, pareciera que nos ubica en un segmento de la población que estamos cómodos económicamente. Y no es la realidad del 90% de los comerciantes. ¿Y cómo ha sido la relación con tus trabajadores en tu caso? Y en mi caso, obviamente ¿Cuántas personas dependen de tu por ejemplo, obra? este local del shopping, por el cual me mandaron la intimación, tiene 12 empleados. ¿Bien? Y con los 12 empleados yo he hablado particularmente con ellos, les estoy dando la oportunidad y la posibilidad de que puedan generar ingresos diariamente, yendo al delivery. Estoy empleando 3 personas a la mañana y 3 personas a la tarde. Pude adherirme al plan estatal de este beneficio del 50%, bien, del sueldo de abril, para pagar el sueldo de abril. Gracias a Dios lo conseguí. Que es realmente ese es un apoyo del Estado Nacional muy importante, que si bien no cubre el 100% de los sueldos de los empleados, es una ayuda, es algo. Pero ya tenés un problema nuevo, que es el mes que viene. Y ya estamos en mayo, que no sabemos qué va a pasar con los sueldos de mayo, si este beneficio se va a extender. Claro. El beneficio de los 10.000 pesos para los otros beneficiarios desempleados o los de la AUH, dicen que ya se extendió a mayo, sí. Bien, pero la de los empleados todavía no hay una comunicación que confirme que lo vamos a poder tener también en el mes de mayo. Sería importantísimo además. Sería fundamental, porque nuestra situación es no podemos pagar. A ver, a veces recibimos comunicaciones de los sindicatos o recibimos comunicaciones públicas en donde dicen, che, bueno, van a pagar solamente el 25% del sueldo de los empleados. ¿Con qué? No tenemos la capacidad de hacerlo. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Hablo por mí. Claro. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Vengo de 2 años y medio de mucha dificultad, en donde bajó el consumo, subieron los servicios. Acá tengo 2 boletas. Una del año 2017, en donde pagaba 7.000 pesos de luz, y otra del año 2019, en donde pago 42.000 pesos de luz. A ver, esto forma parte de la política, está bien, estatal, nacional, de las tarifas, sí. Quitaron los subsidios a la energía. Yo todo lo entiendo, pero la realidad es que la luz me creció un 600% en 2 años. Claro. Entonces, y así pasó con todo, porque los alquileres aumentaron, todo aumentó y el consumo bajó un 50%. Entonces, nuestra capacidad comercial y nuestra capacidad económica, estamos en crisis desde antes de la pandemia. Luego con la pandemia lo que hace es agudizarnos y prácticamente es un acta de defunción que tenemos los comerciantes porque estamos parados más por valentía que por situación económica, que por capacidad económico-financiera. Vos decías que, bueno, ayer Edesal había emitido una especie de comunicado, sí, donde hacía referencia a estos puntos que ustedes reclaman. Digo, sí. Después de ese comunicado, me imagino hubo una comunicación interna entre todos los comerciantes. ¿Y cuál es la idea? ¿Van a protestar hoy o no? Sí, vamos a presentarnos igual porque consideramos de que esto que te estoy diciendo, ¿no? Creemos que la comunicación de la empresa y la política que ha aplicado la empresa es ajustarse al decreto estrictamente presidencial, a la letra chica del decreto presidencial y no a la realidad de los negocios, porque yo tengo 2 empleados y corro mucho riesgo, según esta intimación, de que el lunes, cuando yo vuelva a la actividad, tenga la luz cortada y tenga que tener en mi capacidad económica la posibilidad de pagar 200.000 pesos, o por lo menos... ¿Cuál va a ser la modalidad hoy a la mañana? Vamos a presentarnos con todas las medidas de protocolo que corresponden, con barbijo, con los que tienen numeración impar o los que tienen la habilitación para circular. Vamos a presentar un petitorio a Edesal, yo voy a presentar particularmente ¿A qué hora van? A las 10 de la mañana. Bien, bueno, los estaremos acompañando para ver si esta movida, digamos, mucho más importante, mucho más visible, tiene una repercusión que es la que ustedes realmente esperan, que no les corten el servicio y que vean otra manera de poder lidiar con este tema. El panorama es muy simple. Nosotros queremos llegar a abril... No es que no quieran pagar, digo. No. Es más, dentro de la propuesta vamos a presentar una propuesta de pago, nada más que sea acorde a la realidad que estamos viviendo. Entonces, que sea más flexible, que sea sin intereses, que sea en un momento en donde nosotros podamos comenzar la actividad. Que se abra la mesa de diálogo es el deseo de todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Lorena. Y saludo a los comerciantes que están con ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. ¿Con quién voy? Conmigo. Dale. Bueno, acá estamos.